¿Cómo les va? Buen día. Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Yo pensaba que tal vez la parte del cuerpo que más conocemos los argentinos de los políticos sea la nuca, ¿no? Porque viven de espalda, permanentemente de espalda a lo que pensamos la mayoría de los argentinos. ¿Y por qué comento esto? Porque cuando uno los escucha hablar, realmente no se dan cuenta que en la mayoría de los casos están hablando con gente que piensa exactamente todo lo contrario de ellos. Y porque ellos, por ejemplo, uno lo ve en el Congreso Nacional, viven de espalda al país, viven de espalda a la gente. No se dan cuenta cuán equivocados están de pensar que nosotros creemos que... No es así, muchachos. No se han dado cuenta realmente todavía. Pero claro, por otra parte, conocen cuál es el lado más flaco de los habitantes de a pie de este bendito país, que es el bolsillo, ¿no? El bolsillo ha sido para ellos ese lugar que buscaron y que les permitió llegar a los lugares donde llegaron y conseguir las cosas que consiguieron. Entre ellas, por ejemplo, los votos. Si lo más sensible a la mayoría de los habitantes de este país, ya me di cuenta, es el bolsillo, evidentemente ellos van a conseguir con el bolsillo los votos que les vienen bien y que les permiten estar en los lugares bien acomodados que están. Y digo esto porque cuando sancionan leyes, cuando presentan algunos proyectos, evidentemente siempre van buscando a aquellos que los dejen en la sombra, que los deje bien protegidos. Cuando van a la justicia, cuando van a hablar del poder judicial, evidentemente saben muy bien lo que quieren y lo que necesitan, porque buscándose su protección, de esa manera pueden seguir haciendo las tropelías que hacen y seguir saqueando a este país como lo han hecho hasta ahora. Por lo menos lo que vimos en estos últimos, para decirlo así más o menos, 60, 70 años. Yo escuchaba, antes de venir a sentarme aquí a charlar un ratito con ustedes, la palabra del presidente de la Nación cuando decía: los empresarios del campo deben tener la honestidad de reconocer que son opositores. Aleluya, doctor Fernández, que usted se dio cuenta. ¿No se había dado cuenta de esto cuando en 2006 decidieron cerrar las exportaciones? Usted lo sabía, era jefe de gabinete. ¿Recuerda cuando fue a la muestra que en aquel entonces creo que se llamaba Feriagro, que antes se había llamado Expo Chacra? Pero bueno, en Feriagro, cuando nos encontramos aquella vez en Santa Fe, creo que fue, donde usted estaba muy feliz, yo estuve a escasos metros suyo, cuando usted estaba muy feliz porque se habían cerrado las exportaciones y de esa manera íbamos a tener carne barata para la mesa de los argentinos. Fracaso rotundo. Yo no escuché que usted reconociera que había sido un fracaso rotundo. Apoyaba con una enjundia llamativa no solamente a su presidente, en aquel entonces el doctor Néstor Kirchner, sino también al genio que había inventado todo esto, que era Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior. Papelón. Sin embargo, lo digirieron sin ningún tipo de inconveniente y jamás reconocieron que le habían pifiado, que le habían errado el vizcachazo cuando lograron con esa medida que en el término de 9 años aumentaron 4.000% el precio, 4.000% el precio de la carne. Un horror, un espanto. Y ahora con una soberbia que realmente lo deja totalmente descolocado, va a decir que los empresarios del campo tienen que... ¿Cómo no vamos a hacer oposición? La gente del campo, no los empresarios, está mal expresado, porque la gran mayoría de los hombres y las mujeres del campo no son empresarios, son laburantes, en algunos casos empresarios, que hay muchísima gente que alquila los campos y que hay muchísima gente que tiene 20, 30 vaquitas y con eso se defiende, o que siembran 50 hectáreas y con eso se defienden, o tratan de defenderse. Y ya los empieza a desconocer echando leña al fuego, como si no estuvieran
súper calientes en este momento y con ganas de salir a las rutas y con ganas de protestar en el obelisco. Otra vez volvemos a la misma. No fue una buena lección. En serio, la 125 no fue una buena lección para ustedes, doctor Fernández. Tremendo, tremendo cómo se sigue insistiendo sobre lo mismo. Al que se quema con leche cuando ve la vaca llora, dicen, ustedes se quemaron con leche y no se dieron cuenta todavía. Qué espanto, ¿no? Y hay otro dicho que dice que el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. El ser humano, bueno, yo tengo otra cosa para decirle. Los políticos argentinos, los gobernantes argentinos, son animales que se tropiezan muchas veces más con la misma piedra. Y ustedes vuelven a cometer la misma torpeza, el mismo error. Grosero error de creer que el campo es el único que tiene que poner la plata. ¿No se le ocurrió revisar un poquitito en el Congreso la enorme cantidad de dinero que se está despilfarrando? ¿No se le ocurrió revisar un poquitito en el juego la enorme cantidad de guita que se está manejando y muchísima en negro? ¿No se le ocurre revisar en otros lugares donde puede llegar a conseguir algún dinero? Siempre va a ir por los mismos, siempre va a ir por los que ya están anotados en la FIP, en los bancos y demás. Nunca van a ir sobre aquellos que se están robando, que están saqueando el país y a los que usted no tiene el coraje de enfrentar para decirle hasta aquí llegamos, muchachos. Nunca no van a revisar los despilfarros enormes de la política, de los municipios o de las mismas provincias que se están aprovechando de los desposeídos, de aquellos que no tienen. No va a cambiar el país, de ninguna manera va a cambiar el país si ustedes no cambian. Lamento que a esta altura del partido tengamos ya las primeras discusiones, los primeros escarceos con el gobierno, cuando todavía no hace 3 meses que asumieron. Pero evidentemente no entendieron, siguen sin querer entender la lección, y la lección cada vez va a ser más dura porque la gente está empezando a decir basta. Otra vez nos estamos hartando de que seamos siempre los mismos los que ponemos la plata. Y me cuento entre los jubilados, me cuento entre los productores agropecuarios, me cuento entre los periodistas. Son las 3 cosas que a mí personalmente me están pegando, y por las 3 cosas usted, doctor Fernández, está haciendo muy poco, realmente muy poco. Ha ido otra vez precisamente por los mismos, a buscar los mismos. Venganza, desconocimiento, ¿de qué se trata? Veremos, en un próximo capítulo se los comentamos, amigos. Hasta cualquier momento.